Muy buenos días, damas, muy buenos días, caballeros. Soy Carlos Moreno, soy instructor en el curso Códigos y Normas de Soldadura. Les doy la bienvenida a esta nuestra cuarta y última sesión web del curso. Primero que todo, quiero recordarles que estamos en la cuarta semana de nuestro curso. En la última semana de nuestro curso estamos en la actividad 4. Nosotros comenzamos el curso el pasado 18 de julio y terminamos el próximo 15 de agosto, es decir, hoy estamos a 11 de agosto, es viernes, hoy estamos a 11 de agosto, es viernes, el curso termina el próximo martes 15 de agosto, el próximo martes 15 de agosto es el último día que tenemos, mis queridas damas, mis queridos caballeros, para que ustedes hagan el envío de sus respectivas evidencias, de sus respectivas tareas, de las diferentes cosas que tienen que entregar. Les recuerdo nuevamente que el último día de entrega de evidencias entonces va a ser el próximo 15 de agosto. Después de ese día, mis queridas damas, mis queridos caballeros, ya no van a poder hacer el envío de sus evidencias. Estamos en la cuarta semana. En esta cuarta actividad tiene 3 evidencias, al igual que las diferentes actividades que hemos tenido. Una de ellas es un foro de discusión, otra es un cuestionario de preguntas y la tercera un informe escrito. Esas son las 3 cosas que tienen que entregar para esta última cuarta semana. El tema del día de hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Nociones generales de defectología y ensayos no destructivos en soldadura. Muy bien. En cuanto a la defectología, vamos a mirar dos tipos de fallos. Primero, los que se encuentran en la parte superficial y después vamos a mirar muy rápidamente los que se encuentran en la parte interna de una unión soldada. Entonces, si tenemos en cuenta la parte superficial, es decir, aquella que visualmente va a estar al frente mío, la que yo voy a poder mirar así directamente, podemos tener excesivo desalineamiento de la junta soldada, excesiva convexidad del lecho, socavamientos agudos o solapes en la punta de la soldadura, grietas en frío o grietas en caliente, porosidades gaseosas, chispas del arco y salpicaduras. Son 7 diferentes tipos de defectos superficiales que podemos llegar a encontrar en una unión soldada. El cual vamos a encontrar en la parte interna, de nuestro cordón de soldadura. Vamos a encontrar grietas bajo el lecho, porosidades gaseosas, inclusiones. Estas inclusiones pueden ser de escoria, pueden ser inclusiones de óxido, pueden ser inclusiones de algún tuxteno de nuestro equipo de soldadura. Tenemos función incompleta y penetración inadecuada. Entonces, aquí tenemos ya 7, 5, 12 diferentes tipos de fallas que podemos encontrar tanto en la parte externa como en la parte interna de un cordón de soldadura, de una unión soldada. Ahora bien, estas soldaduras, ¿por qué pueden ocurrir? Vamos a ver unas causas. Porque el soldador no tiene el suficiente entrenamiento, porque hemos seleccionado en forma inadecuada el material de aporte. Importante también tener un correcto diseño de la junta de las 2 piezas que vamos soldadas, porque tenemos flujo calorífico inadecuado. Muchas veces tenemos necesidad de tener un precalentamiento o un postcalentamiento, y esos precalentamientos y postcalentamientos no son los adecuados, y por eso también se nos pueden ocurrir diferentes tipos de fallas, porque tenemos altos esfuerzos residuales. De pronto, cuando estamos realizando nuestro trabajo de soldadura, se presentan unas condiciones ambientales que no han sido contempladas, y entonces ahí se pueden presentar problemas. También sobrecargas accidentales, cargas continuas mayores a las cargas de diseño, temperaturas de servicio anormales. Estas son 9 posibilidades para que ocurra una falla. Dice por ahí un sabio refrán en calidad, que para que ocurra un defecto
pueden haber 100 causas, pero para ese defecto específico, solamente una de ellas fue la que la causó. Es decir, aquí tenemos, a modo de ejemplo, 9 causas. Hay muchas más causas para que pueden ocurrir una de ellas, de las fallas en la soldadura, tanto externas como internas, pero tenemos que entrar a estudiar cuál de estas 9 o hay más, sino que voy a hablar sobre el ejemplo que tengo aquí puesto, produjo alguna de estas específicamente. Entonces, por ejemplo, digamos que me quedó una porosidad gaseosa, perdón, en la parte interna de soldadura. Entonces yo vengo aquí y podría ser entrenamiento inadecuado, puede ser por el flujo, puede ser por condiciones ambientales, puede ser de pronto, puede ser que hubo algún problema para ese defecto específico que es la porosidad gaseosa. Tengo yo que venir a hacer un análisis de qué fue lo que pasó para que me pasara eso. Ojo, siempre los análisis nunca los análisis son para regañar al soldador, sino siempre los análisis son para averiguar qué fue lo que pasó y tomar el camino o tomar las soluciones para que ese fallo específico no vuelva a ocurrir. Hay una técnica que se llama el análisis de fallo, que tiene que ver con eso, de que siempre que yo encuentro una falla en cualquier cosa, nosotros estamos hablando de soldadura, pero el análisis de fallo se utiliza para cualquier cosa. Cuando yo encuentro una falla, yo tengo que entrar a estudiar qué fue lo que pasó ahí, cuáles fueron las causas de lo que pasó ahí, para poder lograr corregir esas causas y que ese fallo, por ese motivo específico, no vuelva a resultar, no vuelva a salir. Entonces estamos hablando de efectos de soldadura, entonces estamos mirando la falta de penetración. Tenemos aquí los efectos o el defecto en la parte izquierda y tenemos en la parte derecha unas gráficas de lo que vendría a ser el defecto específico. Entonces primero que tenemos la falta de penetración. ¿Y por qué puede ocurrir la falta de penetración? Porque tengo un arco demasiado largo o porque tengo un electrodo muy separado. Las siguientes son perforaciones. Las perforaciones no se pueden dar porque tengo mucha intensidad, porque tengo velocidad de soldadura baja, porque tengo de pronto un diámetro de electrodo que es superior al necesario y el adecuado, o porque tengo mayor separación entre los bordes de la adecuada para que me resulte, para poder hacer una buena soldadura. También tenemos las soldaduras con poros, y las soldaduras con poros pueden resultar por una superficie húmeda, por una superficie sucia, porque de pronto tengo un electrodo húmedo, porque de pronto tengo pintura, porque tengo grasa, porque tengo aceite, por diferentes cosas puede resultar una soldadura con poros. Permítanme un segundo que alguien me está solicitando acceso. Bueno, entonces estamos mirando por qué los defectos. Entonces también podemos tener soldaduras con grietas. Las soldaduras con grietas pueden ocurrir por un arco mal apagado, soldaduras con cordones superpuestas que no se dejaron enfriar de forma adecuada, porque de pronto hay algo de escoria en alguna parte, porque hay suciedad, o porque tengo alta temperatura de soldadura. Entonces aquí simplemente tengo algunos defectos y los estoy comparando contra las posibles causas del porqué de esos defectos. Cuando estábamos hablando de las razones, estamos hablando aquí de que tenemos ya aquí el problema y de por qué ocurrió el problema. Entonces es muy importante, mis queridas damas, mis caballeros, aprender a observar muy bien, con el objetivo de poder verificar qué es lo que está pasando en ese cordón de soldadura. Tenemos unos métodos de control de calidad, tenemos unos criterios de aceptación, y esos criterios de aceptación están en los diferentes códigos que nosotros utilizamos para una unión soldada
específica. Entonces tenemos que una definición de ISO 9000, la que habla de calidad y que dice que calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Y se habla del requisito de la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Cuando nosotros hacemos control de calidad en nuestras uniones soldadas, ojo, no podemos dejar ese control de calidad a lo que piense el inspector, sino que siempre el código es el mandatorio. Entonces el inspector tiene que conocer muy bien los códigos para poder decir si esa soldadura tiene la calidad adecuada para que pase o para que no pase. ¿Qué miramos entonces nosotros? Miramos entonces diferentes tipos de ensayos. Entre esos tenemos los que vamos a comentar hoy, de lo que vamos a hablar hoy, que son los ensayos no destructivos. Y también, de ser necesario y dependiendo de lo que diga el código, y aquí ya sería, si se utilizan estos, serían en un cupón de prueba, que son los ensayos destructivos, que tienen que ver utilizar diferentes tipos de máquinas con el objetivo de hacerle alguna prueba a la pieza como tal, al elemento como tal. ¿Cuál es la diferencia entre ensayos no destructivos y ensayos destructivos? Pues ambos hacen ensayos, ambos miran si hay algún defecto ahí. En los ensayos no destructivos no hay ningún tipo de alteración físico en la pieza que yo voy a estar ensayando. En los ensayos destructivos sí puede haber un ensayo químico, puede haber una alteración química, puede haber una alteración geométrica o dimensional. Ojo, si estamos hablando que estamos ensayando uniones soldadas. Aquí, por ejemplo, sería posible de pronto hacerle a una unión soldada que esté en servicio, de pronto un ensayo destructivo que, por ejemplo, que sea de dureza. Yo puedo tener un durómetro portátil, un durómetro manual, ir allá a mirar cómo está la dureza de esa soldadura, porque no lo dice el código, y entonces ahí estaría utilizando un ensayo destructivo en una pieza final, digamos, una pieza que va a estar en uso. Y el contrario, que son los ensayos no destructivos, que si no va a ocurrir que va a haber ningún cambio ni nada. Entre los ensayos no destructivos tenemos el examen visual, están las partículas magnéticas, tenemos las tintas penetrantes, tenemos el ultrasonido y los rayos X y los rayos gamma. Esos son los ensayos destructivos y vamos a hablar muy rápidamente de cada uno de ellos. Como estamos hablando de examen visual, su nombre me lo dice, estamos mirando algo que vamos a mirar directamente con nuestros ojos. Aquí en el examen visual es muy importante que la persona que vaya a hacer el examen visual tenga una agudeza visual de 20/20. Si esa persona no tiene agudeza visual de 20/20, tiene que tener sus respectivas gafas. Porque alguien que va a hacer un examen visual tiene que tener una muy buena vista. Muchas veces, a pesar de que yo tenga visión 20/20 o a pesar de que tenga correctamente y utilice correctamente mis gafas, voy a necesitar de algún equipamiento como puede ser algún tipo de gafas, algún tipo de lupas, algún tipo de luces, algún tipo de galgas que van a ayudarme a mí a complementar mis ojos para hacer el examen visual. Es muy importante, damas, es muy importante, caballeros, la experiencia, el entrenamiento, es decir, y es la experiencia y entrenamiento específico. Si yo voy a hacer inspección visual, yo tengo que tener experiencia y entrenamiento en esta parte de inspección visual. No, lo que pasa es que el señor es muy bueno para hacer radiografías, entonces vamos a ponerlos en inspección visual. No, porque él no tiene experiencia y no tiene entrenamiento. Y esta experiencia y entrenamiento tiene que ser una experiencia y entrenamiento formales. Es decir, yo puede que conozca, pero yo para poder dar, para poder decir, esta soldadura está bien hecha o está mal hecha, yo tengo que tener
un entrenamiento formal, tengo que tener mis estudios, tengo que tener mis certificados, tengo que estar certificados por los entes específicos que están mirando que se hagan ese tipo de ensayos. Entonces es muy importante. Aquí vemos en la parte, en este slide, en la parte izquierda, vemos diferentes tipos de cosas que yo puedo ver con inspección visual. El primero son porosidades. Ahí se alcanzan a ver unos pequeños poritos, digamos, que son los que yo vería con inspección visual. También tenemos la oxidación superficial, que es esta que vemos aquí en la parte de la mitad. Como vemos, está el cordón, y en la parte externa, en la parte de los lados, en lo que se llama la zona afectada por el color, la vemos que no está del mismo color como está, por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda, que en la parte superior izquierda estamos viendo como el color del material, que es el correcto, y aquí vemos cómo el color ha cambiado porque ha habido una oxidación superficial más marcada en algunas partes que en otras. Y también tenemos aquí en la parte de abajo fusión incompleta, en donde la parte inferior de la soldadura no fundió y la soldadura no penetró y no se unió con el material de soldadura. Estamos hablando entonces de 3 defectos que nosotros podemos llegar a observar en forma visual. Una cosa es observarlo y otra cosa es emitir un concepto. El código me va a decir, dependiendo del código, me puede decir, por ejemplo, son permitidos tantos poros cada pulgada, cada 2 pulgadas. Es permitido que la oxidación superficial, siempre que hay calentamiento y enfriamiento de material, va a haber oxidación superficial. Entonces el código va a decir, se va a permitir la oxidación superficial siempre que la oxidación superficial no exceda tanto. Ya digamos que cuando hay fusión incompleta ya estamos hablando de un mal proceso de soldadura, que generalmente cuando hay fusión incompleta ya hay que sí se puede reparar y repetir la soldadura. Aquí les decía que cuando estamos haciendo inspección visual nos ayudamos de diferentes tipos de cosas, diferentes tipos de calibradores, diferentes tipos de herramientas, que va a permitir en unión con el código adecuado venir y dar un concepto. Es decir, dependiendo de lo que yo medí, dependiendo de lo que yo vi, esa soldadura pasa o esta soldadura no pasa. Otro de los ensayos que vamos a mirar el día de hoy son las partículas magnéticas. Las partículas magnéticas se basan en el principio físico del magnetismo. Se utiliza un polvo que tiene propiedades magnéticas, generalmente es polvo de hierro, muy fino, y este polvo magnético va a tener la propiedad de que él se va a alinear con el defecto encontrado. Entonces no se utiliza un elemento que se llama un yugo. En palabras profanas, ese yugo es un imán. Ese yugo yo lo activo y produce un campo magnético, y al producir el campo magnético, las partículas que yo tengo metálicas se van a alinear con la soldadura que yo estoy inspeccionando cuando encuentra un defecto. Chévere estos dos ensayos que vimos de inspección visual y de efectos magnéticos y partículas magnéticas, que los resultados son inmediatos, son bastante rápidos. Se pueden emplear estos ensayos cuando hay revestimientos. No es tan importante la parte de la limpieza cuando yo estoy haciendo el ensayo, y se pueden aplicar en muestras pequeñas, en muestras grandes, sin importar en donde esté ubicada en un soldado. Es decir, hay ensayos que por su naturaleza se requieren de equipos especiales y muy específicos, pero hay estos tipos de ensayos que simplemente yo puedo estar allá en alturas y puedo hacer inspección visual sin ningún problema. Puedo estar allá en alturas y puedo hacer partículas magnéticas sin ningún problema. Puedo estar confinado y puedo hacer los ensayos sin ningún problema. Entonces estos ensayos son muy interesantes. Ahora bien, les recuerdo, los ensayos dependen de lo que diga el código. Es decir, yo no puedo aplicar
inspección o puedo aplicar partículas a cualquier pieza, sino que tengo que hacerle caso a lo que me diga el código. Aquí en este slide vemos en la parte inferior derecha el dibujo que les estoy diciendo. Este es el aparato con el cual se produce el campo magnético, y también se puede utilizar algún tipo de luces que me van a revelar, que me van a ayudar a revelar mejor qué es lo que hay ahí. Y lo que hace es que la parte de las partículas se van a alinear con el defecto encontrado, y va a ser muy sencillo encontrar que hay algo ahí. Siguiente ensayo son las cintas penetrantes. Capilaridad, ¿recuerdan la capilaridad? La capilaridad es un principio físico de los fluidos de ascender sobre un vaso capilar. Esa es la capilaridad. Y las cintas penetrantes se utilizan para encontrar discontinuidades, como son grietas, costuras, traslapes, laminaciones, falta de adhesión superficiales. Este proceso puede ser aplicado al final o en el mantenimiento, para ver cómo van las cosas. Entonces, aquí en la parte de abajo ya les explico cómo es el proceso. Vemos que una tinta penetrante está revelando unas grietas. Y aquí en esta última imagen vemos a una persona que está aplicando una tinta penetrante. Ahí seguramente está aplicando la tinta, está empezando a hacer el proceso. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace? Primero, tengo que limpiar las piezas. Que queden muy limpias. Ya las limpié. Ahora voy a impregnar la superficie que yo voy a estudiar con un líquido penetrante, que estamos mirando aquí. Entonces, primero limpio, después aplico el líquido penetrante, después dejo que se quede ahí un ratico el líquido penetrante, para que el líquido penetrante tenga la oportunidad de encontrar la grieta, una grieta, y penetre la grieta. Y después de unos minutos yo voy a limpiar muy bien discúlpenme, toda la superficie. Después de que yo limpie toda la superficie muy bien, voy a aplicar un revelador. El revelador tiene que ser contraste en color con el líquido penetrante. En este ejemplo que les tengo aquí, tengo un líquido penetrante de color rojo y el revelador es de color blanco. Generalmente este revelador es de color blanco, y este revelador va a extraer el líquido penetrante de la grieta que estoy colocando como ejemplo, y yo voy a observar visualmente que ahí se encontró una grieta, que hay algún problema. Esos son los líquidos penetrantes. Son ensayos también muy sencillos. Digamos que hasta este momento hemos hablado de inspección visual, de partículas magnéticas, de líquidos penetrantes. Estos son exámenes muy sencillos, pero que requieren que tanto las personas que aplican los diferentes, o que hacen el proceso como tal, tengan muy buen conocimiento del ensayo específico que se está aplicando. Luego tenemos, podemos, al igual que con las partículas magnéticas, ayudarnos con diferentes tipos de luces. Esas luces, ¿qué es lo que van a hacer? Ayudarme a revelar el defecto. Muchas veces los defectos son muy pequeños. Ahorita que les hablé de grietas, discúlpenme, porque es que las grietas son de los defectos más peligrosos que pueden haber. Si en una soldada queda una grieta, pónganle la firma que esa grieta se propaga, y ahí va a ver que se va a romper, se va a fracturar la pieza, porque las grietas, esa es la característica de las grietas siempre se propagan y siempre van a aparecer y van a propagarse, van a aumentar de tamaño, y la pieza se va a destruir de alguna forma. Entonces las grietas por pequeñas que sean, que realmente hay que repararlas, o dependiendo del tamaño de la grieta, pues entonces la pieza no sirve y hay que repetirla. Entonces es muy importante que muchas veces no se ven, por mucho que yo aplique la tinta penetrante muy bien aplicada, no se ve. Entonces me ayudo con algunos tipos de luces para
magnificar el defecto para que yo pueda observarlo perfectamente. El ultrasonido es un ensayo no destructivo que se basa en el principio de las ondas. Cuando yo tengo una onda, un ultrasonido, no sé si todos han visto, por ejemplo, un ultrasonido de un bebé. El ultrasonido de un bebé es el mismo principio físico, y que tienen un elemento en la parte interna, en este caso en el abdomen de la mamá, y quieren ver qué pasa ahí adentro. Entonces toman un ultrasonido, le colocan un medio ahí que es una gelcita para tener mayor contacto, para tener mayor facilidad en las ondas. Se mandan unas ondas que en este caso son unas ondas muy especiales para que no dañen al bebé, el fetico que está ahí, y él me devuelve una imagen, en donde está el bebé como tal, y sí, y va a encontrar diferentes colores, diferentes cosas, digamos, voy a hablarlo así, una escala de grises, en donde el experto va a observar que ahí hay algo diferente. Lo mismo sucede en la parte industrial. Cuando la onda sonora impacta el material, dependiendo de lo que encuentre, va a reflejar una onda diferente. Entonces, si en el material que yo estoy estudiando él encuentra algo diferente, entonces va a devolver una onda diferente, y ahí está la pericia de la persona que está haciendo la inspección en este caso con el ultrasonido, para decir, mire, ahí pasa esto o pasa lo otro. Este es un ensayo bien interesante, un ensayo bien diciente, porque él me va a decir exactamente qué hay y en dónde está. O sea, yo con el ultrasonido yo puedo identificar en qué parte se encuentra el defecto, y con la suficiente experiencia puedo decir qué es lo que hay ahí, que se encuentra ahí. El otro ensayo que vamos a comentar hoy, y que es el último de hoy, son los ensayos, la radiografía industrial. La radiografía industrial puede ser de dos formas. Tenemos rayos X y tenemos rayos gamma. Dependiendo del tipo de defecto, dependiendo del espesor, dependiendo del sitio, dependiendo sobre todo del espesor de la pieza, nosotros seleccionamos si van a ser rayos X o rayos gamma. Los rayos tanto X como los rayos gamma son peligrosos. De los que hemos visto hasta ahora, estos son los peligrosos, es decir, para poder utilizar rayos radiografía industrial se necesita un búnker. Un búnker es un cuarto especialmente diseñado para que la radiación que se produce ahí dentro de ese cuarto no salga al medio ambiente. Entonces, pero si necesitamos hacer radiografía en campo, sí se puede hacer radiografía en campo, pero tiene que ser con el equipo adecuado, tiene que ser con las técnicas adecuadas, tiene que ser con el empleo de los equipos de protección de protección industrial adecuados. Todos tienen que saber qué va a pasar ahí, tenemos que sacar a todos los que han ahí, porque no podemos exponer a las personas a un haz de rayo X o un haz de rayos gamma, sobre todo porque estos rayos son mucho más potentes que los rayos X que se utilizan cuando se nos parte un hueso, cuando el médico nos envía unos rayos X que son peligrosos, pero no son tan fuertes, no son tan potentes. En cambio, estos sí son muy fuertes. Ventajas de los rayos X: pueden ser usados en muchos, de los rayos industriales, radiografía industrial, pueden ser usados en muchos materiales. Me proveen de una imagen que es permanente, revelan realmente qué es lo que pasa ahí, descubre errores de fabricación, revela discontinuidades estructurales, tiene alto poder de penetración, no hay necesidad de hacer reexpresión, no importa si hay recubrimientos, y minimiza la subjetividad del inspector. Entre las desventajas, muy importante, dependiendo de la geometría, muchas veces no va a ser posible la aplicación de radiografía. Hay geometrías que son muy complejas, entonces simplemente no va a permitir de tomar la radiografía. Los espesores también, cuando los espesores son muy grandes, entonces eso va a limitar entonces el que yo puedo utilizar tanto X como gamma. De todos modos, recuerden que los gamas
Los gamma van a servir para mayores cantidades de espesores, y los X sí van a ser para espesores como más bajitos. Siempre va a haber peligro, siempre va a haber peligro, y el peligro no es un peligro sencillo, siempre el peligro va a ser un peligro bastante alto. Y si tenemos radiografía convencional, pues una desventaja muy grande son las placas fotográficas. Los resultados son unos negativos que pueden irse dañando si no son manejados de forma adecuada. Disculpen. Ahora bien, le estoy hablando de unos negativos. Eso, cuando se trabaja con negativos, estamos hablando de radiografía convencional. Hoy en día ya existe la radiografía digital, y es lo que se está extendiendo tanto a nivel médico como a nivel industrial. La radiografía convencional pues tiene el problema de que medioambientalmente tiene líos porque tenemos que revelar unos negativos fotográficos. Esos negativos fotográficos se revelan con unos químicos, esos químicos tienen que haber una disposición especial, etcétera, etcétera, etcétera. Además, lo que les decía, son unos negativos que se pueden rayar fácilmente, se me pueden doblar, se me pueden perder, y si yo no he tenido una precaución de en ese momento digitalizarlos, pues tengo problemas graves. En cambio, la radiografía digital tiene como beneficios que necesitan menores tiempos de exposición. Tengo la facilidad porque yo tomo la radiografía y ya tengo una vez, ya capturé una vez lo que hay ahí adentro, y puedo enviarlo a mi correo electrónico, puedo enviarlo a la nube, puedo enviarlo a un grupo de personas que yo necesito que lo miren. No voy a necesitar de revelar nada, no voy a revelar nada, y hoy en día existen programas informáticos que ayudan a interpretar qué es lo que se hace ahí. Entonces, digamos que tenemos esos dos tipos de radiografías, que es la radiografía convencional y tenemos la radiografía digital. Hoy en día la radiografía digital es lo que está en boga, y la radiografía convencional pues tiende como a desaparecer. No me pregunten si va a desaparecer pronto, pero yo diría que en 10, 15 años ya no estaríamos hablando de radiografía, solamente estaríamos hablando de radiografía digital. Aquí tenemos en esta radiografía, en la parte de arriba, el espectro de los rayos. En la parte de abajo, en la parte izquierda, una fotografía de un tubo de rayos X con su respectiva consola, y en la parte de la derecha el diagrama eléctrico de esta máquina. Son máquinas que son muy robustas, como lo ven en la parte de la fotografía izquierda, inferior izquierda. Son máquinas que son bastante robustas, de bastante cuidado, muy costosas, y las personas que las manejan tienen que tener mucho conocimiento en la parte de seguridad industrial, aparte del conocimiento, en la parte del conocimiento en su trabajo de radiografía de rayos X, tiene que tener mucho conocimiento en la parte de seguridad industrial, porque estos tubos son peligrosos. Los tubos no, los rayos que producen estos tubos son muy peligrosos, entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos. La interpretación, pues bueno, ¿qué puedo yo conseguir? ¿Qué yo puedo observar con rayos X? Aquí en la parte de abajo tengo lo que sería una placa radiográfica. Como ustedes dan cuenta, en la parte inferior izquierda están unos números, están unos nombres. En la parte de lateral derecha de abajo está el espesor que están midiendo, y en la parte, bueno, y ahí muestra que está mostrando ahí porosidades. Está mostrando porosidades. Entonces el inspector, cuando vea la radiografía, va a revelar qué es lo que pasa ahí. También puede encontrar inclusiones de escoria. Miren, aquí las tenemos muy pequeñitas. Inclusiones de escoria, que serían estas que yo encuentro acá, que si no tengo experiencia, yo podría llegar a confundirlas con los poros, porque los poros tienen como la misma forma, como la misma geometría, pero las escorias, digamos, por su configuración geométrica, pues podemos decir que son diferentes, porque por el color diríamos que son iguales. Fisuras o microgrietas, que son esas que podríamos encontrar acá. Recuerden lo que les decía de las grietas, que las grietas sí son muy complicadas. Siempre que encontremos una grieta, o lo repara
o la repara o esa pieza hay que volverla a fabricar porque las grietas son unos problemas muy graves. Falta de penetración, que lo encontramos aquí en la parte interna, falta de fusión o despego, que lo encontramos aquí en la parte en la parte externa, mordeduras, que las encontramos también aquí en la parte externa. Y esos serían los defectos que podríamos encontrar con rayos X. Les recuerdo porosidades, inclusiones, fisuras, falta de penetración, falta de fusión, mordeduras. Bueno, esos serían los defectos. No me queda sino recordarles, mis queridas damas, mis queridos caballeros, que estamos en la última actividad de nuestro curso. Tienen que entregar un foro, tienen que hacer un cuestionario, tienen que hacer un informe escrito esta semana, y el curso termina el 15 de agosto. El 15 de agosto es el último día de entrega de evidencias. Recuerden, por favor, que estoy pendiente de ustedes. Si tienen dudas o preguntas, con todo gusto estoy pendiente para colaborarles, para ayudarles. Los invito a que sigan formándose con nosotros a través de los diferentes programas que tenemos para su formación. Si ustedes hacen clic sobre este enlace, van a encontrar diferentes tipos de cursos cortos virtuales que tenemos en administración de información, imposiciones de construcción, agroindustrial, calidad, habilidades blandas, gestión administrativa, inglés, mercadeo. Como ven, hay muchos, y todos estos son familias, miren, y seguridad en el trabajo, todos son familias en que ustedes van mirando acá y encuentran diferentes tipos de cursos. Los invito por favor a que entren y se sigan formando con nosotros. No nos queda sino agradecerles inmensamente el que hayan estado conmigo en este curso. Les deseo éxitos en su vida personal y en las diferentes labores que desempeñan en su día a día. Voy a cerrar la grabación y si hay preguntas, con todo gusto procedo a contestarlas. Que tengan buen día.